Bien, vamos a resolver los ejercicios de posología que les solicité. En su laboratorio seguramente se habrán ya pues enterado, ya habrán visto cómo es la forma de dosificar, cómo nosotros podemos calcular la cantidad de fármaco que le va a tocar a cada paciente de acuerdo a ciertas características particulares, como es por ejemplo su peso o su superficie corporal. Primero, pues debemos de conocer la dosis de un fármaco, es decir, bien expresada en miligramos por kilogramo de peso o en miligramos por superficie corporal. En este caso, con sus ratones, habrán visto que se utiliza miligramos por kilogramo de peso, pues es la dosis que con más frecuencia vemos establecida para niños, para adultos, y bueno, por superficie corporal es más común que la veamos en pacientes pediátricos, pero también es válida. Debemos de tener otro dato, que es el peso del paciente, que aquí ya no son ratones, sino que es el peso de un paciente pediátrico, que siempre va a estar entonces pues representada en kilogramos, ya que la dosis pues viene como miligramo por kilogramo. Entonces nuestro peso siempre va a estar expresado en kilogramos. Y tenemos otro dato que también debemos de conocer y que es la presentación. Y que en este caso la presentación pues nos habla de la presentación farmacéutica que tiene alguno de los medicamentos. Es decir, nos habla de que tenemos alguna unidad de peso, miligramos, por ejemplo, contenido en una tableta, ¿sí? Esa podría ser una concentración, pero pues si vamos a utilizar una solución, una suspensión, alguna presentación que venga en una forma líquida, vamos a utilizar la concentración en miligramos por mililitro, ¿no? Y que seguramente en sus laboratorios las prácticas que alcanzaron a hacer con algunos modelos biológicos, pues quizá requirieron el calcular esa dosis de esta manera, ya que ahí se utiliza solamente soluciones para la administración intraperitoneal de los modelos de los ratones. Y que bueno, en este caso, en este primer ejercicio, así les puse pues la dosis también. Viene representada en una suspensión que se administra de 125 miligramos por cada 5 mililitros, ¿sí? Ya que es un paciente pediátrico. Entonces, tenemos que saber, nos pregunta el ejercicio, cuántos miligramos del fármaco debemos de administrar y cuántos mililitros. Entonces, ahí habrán visto que tenemos dos formas de resolver esto. Una es separando cada uno de los pasos, o bien podemos conjuntar ambos pasos y con ello crear una fórmula que ya han de conocer. Pero les voy a hacer ambos ejercicios, les voy a hacer ambas formas para que vean de dónde se obtiene entonces esta fórmula rápida, ¿no? Para calcular la dosis. Tenemos la primera parte. Primero debemos de saber cuántos miligramos le toca a ese paciente, pues a final de cuentas la dosis que nos dice es la cantidad de fármaco necesaria para lograr un efecto deseado, pues nos habla entonces de miligramos. Nos dice entonces que la dosis para mi paciente es de 20 miligramos por cada kilogramo de peso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hacemos una regla de 3. Podemos decir, si yo requiero 20 miligramos para cada kilo de peso que pesa mi paciente pesa 16.5 kilogramos, pues cuántos miligramos son los que requiero. Y para esto necesitamos hacer o resolver esta regla de 3. 16.5 por 20, lo cual nos va a dar a un total de 330 miligramos. 330 miligramos entre 1, 330 miligramos. ¿Sí? Y así ya tenemos la primera respuesta. 330 miligramos es lo que debemos administrar por día. Esta dosis que viene aquí marcada es una dosis diaria. Ya que nos dice el problema, que es la dosis por día en
que vamos a dividir en 2 dosis. Pero bueno, de eso nos podemos preocupar después. Esta es la cantidad entonces que vamos a administrar. ¿Cuántos miligramos? 330 miligramos. Viene la otra parte, que es saber entonces en qué volumen podemos administrar a nuestro paciente, ¿no? Y aquí viene la presentación de 125 miligramos por cada 5 mililitros. Por lo tanto, podemos también hacer una segunda regla de 3. Podemos entonces decir que encontramos 125 miligramos en cada mililitro de esa suspensión, pero yo requiero 330 miligramos, ¿sí? En total al día. Perdón, aquí es en cada 5 mililitros. 125 miligramos en cada 5 mililitros de la suspensión. Y yo requiero 330 miligramos. Entonces, 330 miligramos por 5, ¿cuánto me da esto? 1650 miligramos. Entre 125 me da un total de 13.2 mililitros. Ese es el volumen total, pues es el volumen que yo tengo que administrar durante todo el día. Pero me decía el problema que yo tengo que administrar esa dosis dividida en 2, probablemente cada 12 horas. Entonces, mi volumen total, que es 13.2 mililitros, lo puedo dividir entre 2. Y con esto vamos a obtener un total de 6.6 mililitros por toma. Entonces, respondiendo a las preguntas, a los cuestionamientos del primer ejercicio, nos dice cuántos miligramos del fármaco vamos a administrar por día. La respuesta es 330 miligramos. La segunda pregunta dice cuántos mililitros de medicamentos se administran en cada toma. La respuesta son 6.6 mililitros. Vamos a hacer el segundo ejercicio, que dice: a un paciente se le realizan paracentesis evacuadoras con cierta regularidad y se le indica la reposición de albúmina humana. Esto se realiza durante 3 ocasiones, en las cuales pues hay que reponer con una cantidad específica de albúmina humana. En la primera ocasión se le logró obtener 3.2 litros de líquido acítico y su médico tratante le indicó que se repusiera con 4 gramos de albúmina humana por cada litro de líquido acítico obtenido. En la segunda situación se le logró obtener 4.7 litros de líquido y esto se le repuso con 6 gramos por cada litro de albúmina humana. Y la tercera ocasión se obtuvieron 2.5 litros que se tuvieron que reponer con 7 gramos de albúmina por cada litro de líquido acítico obtenido. Entonces, nos dice o nos pide el ejercicio, el problema, que podamos establecer cuántos gramos de albúmina se van a requerir administrar, o sea, en qué total se va a requerir ya la albúmina humana en cada una de las situaciones. Y además nos pide cuál es el volumen que se le tendría que administrar de albúmina y además pues cuál es la mejor presentación de las que les anoté ahí en el problema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a resolver la primera parte, que es muy sencilla, que nos pide que podamos pues decir cuál es la cantidad, cuántos gramos les tendríamos que administrar de albúmina humana en cada ocasión. Pues para esto vamos a hacer algo muy sencillo. Pues nos dice es la indicación, los gramos de albúmina humana por cada litro que se obtuvo, ¿no? Entonces, pues es muy sencillo porque solamente tendríamos que multiplicar 3.2 litros por los 4 gramos. O bien, si lo queremos hacer un poco más visual o un poco más claro, podemos hacer una regla de 3. Requerimos
4 gramos de albúmina humana por cada litro de líquido acítico. Tenemos 3.2 litros que se han obtenido y por lo tanto 3.2 por 4 que nos da un total de 12.8 gramos entre 1. 12.8 gramos, ¿no? Esa es la cantidad. Entonces, pues prácticamente es multiplicar en cada una de las situaciones que tenemos. Entonces tenemos en la primera 12.8 gramos. En la segunda 4.7 por 6 nos da un total de 28 gramos. En la tercera 2.5 por 7 nos da un total de 17.5 gramos. Entonces, esa primera pregunta ya está resuelta. ¿Cuántos gramos de albúmina humana se requiere administrar en cada ocasión? Bueno, para resolver esta parte, para saber cuál es el volumen entonces que es necesario administrar a este paciente, pues tenemos que conocer cuántos gramos vamos a encontrar en estas diferentes presentaciones para poder calcular pues la cantidad que se le tiene que administrar al paciente, el volumen que se le tiene que administrar. Sin embargo, aquí tenemos un inconveniente, pues viene expresada esta concentración en porcentajes. Para empezar, cuando hablamos de concentración, tenemos que definirla como la cantidad de soluto, que en este caso pues estamos haciendo referencia que es un fármaco y que va a estar disuelta en una cantidad pues determinada de un disolvente, ¿sí? Ya sea, pues aquí estaríamos hablando de vehículos o de otros excipientes, por lo que hablamos de una disolución. Las concentraciones pueden establecerse de varias formas. Eso depende, por ejemplo, de la presentación del fármaco, si es un fármaco líquido, si es un fármaco semilíquido o semisólido o sólido. Generalmente, pues las concentraciones vamos a encontrarlas manifestadas, por ejemplo, en unidades de masa sobre masa, por ejemplo, gramos sobre gramos, ¿sí? Miligramos sobre miligramos. También las podemos encontrar como unidades de masa sobre volumen, como serían, por ejemplo, los gramos o los miligramos sobre mililitros o sobre litros. Y podemos también encontrarlos establecidos como volumen sobre volumen, es decir, mililitros disueltos en alguna otra solución que también se haya tenido que medir en mililitros. Generalmente, en farmacología, vemos que la mayoría de los fármacos vienen en concentraciones de miligramos sobre mililitro cuando se trata de soluciones o de suspensiones o de cualquier otra presentación que sea líquida. Vemos, por ejemplo, el uso de los gramos sobre gramos en cremas, ¿no? Si ustedes se fijan, pueden venir también establecidos en porcentajes, pero algunos de ellos vienen manifestados de esta manera. Pero las concentraciones también las encontramos manifestadas o expresadas en porcentaje, que es un poco más raro. Son pocos los fármacos en realidad que vienen pues así, ¿no? Determinados su concentración en porcentaje. Pero pues sí existen algunas presentaciones y por eso también hay que conocer pues a qué se refiere o cómo podríamos trasladar esa información para una situación como la que tenemos aquí, en donde la albúmina pues viene con esta concentración en porcentajes. Cuando hablamos de concentraciones en porcentajes, nos dice que es la cantidad de soluto que va a estar diluida en 100 unidades de la disolución. Para poder saber entonces este porcentaje a cuánto corresponde dentro de esas 100 unidades, pues tendríamos que conocer a qué se refieren las unidades, ¿sí? O sea, si son perros, manzanas, niños, miligramos, mililitros, litros, etcétera. Pero
Si no tenemos información, o sea, si no se nos proporciona, si no se especifica cuáles son las unidades que se están manejando, podemos nosotros sobreentender alguna parte de la información. Podemos entonces considerar que a lo que se está refiriendo son a gramos del soluto sobre 100 mililitros, que van a ser entonces las 100 unidades del disolvente, ¿sí? A menos que haya entonces otra información que se nos haya dado a conocer. Pero si no, como es el caso de la albúmina humana, tenemos nosotros que considerar que es eso a lo que se refiere. Es decir, estamos considerando entonces que esta concentración del 20% son esos 20 gramos que se encuentran diluidos en 100 mililitros de un solvente. O esa sería la concentración. Si estamos considerando la albúmina humana al 5%, entonces son esos 5 gramos sobre 100 mililitros. Y ya tenemos entonces la concentración. La pregunta en este problema es, o nos está considerando cuáles son o cuántos son los mililitros que tenemos nosotros que administrar. Tenemos ya expresadas en unidades de gramos y tenemos también gramos aquí. Por lo tanto, no tendríamos que convertir todavía más o simplificar más esta concentración, pero para otros fines, pues podríamos decir que hablar de la albúmina humana al 20% es lo mismo que decir que es una concentración de 20 gramos en 100 mililitros, o que es lo mismo decir que son 20.000 miligramos en 100 mililitros, o que es lo mismo decir que son 200 miligramos por cada mililitro, ¿sí? Es la misma concentración. Bien, ahora sí, ya podemos entonces calcular el volumen que tanto requeriríamos en cada una de estas presentaciones. Bien, pues podemos hacer una regla de 3 y decir entonces, con la primera concentración, que son 20 gramos, tenemos por cada 100 mililitros, pero yo requiero 12.8 gramos. ¿Cuántos mililitros entonces son? Tenemos que multiplicar 12.8 por 100, que nos da 1280, y lo dividimos entre 20, lo cual nos da un total de 64 mililitros. Tenemos aquí entonces 64 mililitros cuando estamos usando la concentración al 20%. Con la misma concentración, pero ahora vamos a requerir 28 gramos. Podemos hacer lo mismo, 28 por 100 nos da un total de 2800, y eso lo vamos a dividir entre 20, lo cual nos va a dar un total de 140 mililitros. Y finalmente necesitamos 17 gramos, 17.5 gramos, 17.5 por 100, 1750, y cuando lo dividimos entre 20 vamos a tener entonces un total de 87 mililitros. Bien, ahora también tenemos que saber pues el volumen si nosotros estamos utilizando la presentación al 5%, y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a decir entonces que tenemos 5 gramos por cada 100 mililitros, y entonces podemos hacer de igual manera reglas de 3. 12.8 gramos, ¿a cuánto es igual? O bueno, 12.8 por 100, 1280, y cuando lo dividimos entre 5 tenemos un total de 256.
mililitros. Bien, ya tenemos aquí los resultados de todos, pues solamente hay que realizar esa misma tabla de, esa misma regla de 3 con esta presentación al 5%. Y bueno, ahora sí, nos pedía el problema que entonces dijéramos o que pudiéramos establecer cuál sería la presentación pues más adecuada. La presentación más adecuada se basa, por ejemplo, en cuestiones de volumen total. ¿Qué nos conviene más administrarle al paciente? ¿Un volumen bajo o volúmenes muy elevados? Evidentemente, entre menor sea el volumen, pues va a ser mucho mejor. No por cuestiones de efecto, pues el efecto lo va a llevar a cabo, sino que esta situación más bien se va a relacionar con la cantidad de líquidos que el propio paciente va a tolerar. Aquí estamos hablando que pues tal vez sea un paciente que tiene insuficiencia hepática, incluso insuficiencia renal, y bueno, entonces no se puede estar sobrecargando de líquidos. Entonces también hay que tomar en cuenta otras situaciones, ¿no? Aparte de la patología del paciente. Y en general habíamos hablado que un incremento en los líquidos puede también conllevar a la disolución de otros fármacos, pues también estaríamos modificando cuestiones como el mismo volumen de distribución, entre otras cosas, ¿no? Entonces, a pesar de que la vía de administración, que aquí sería una vía intravascular, realmente pues habíamos mencionado, podemos administrar una gran cantidad de líquidos, pero bueno, aquí ya tenemos que tomar en cuenta realmente cuántos líquidos tolera el paciente, ¿no? Entonces, siempre vamos a buscar que sea la menor cantidad. Aquí estamos considerando que con una concentración pues mucho mayor, ¿sí? Un fármaco más concentrado, vamos a tener un volumen que administrar más pequeño, más bajo. Entonces vamos a considerar que las presentaciones que vienen al 20% para este paciente, por la cantidad de fármaco, por los gramos de albúmina que se le tienen que reponer, pues va a ser la más apropiada. Y bueno, ya solamente tendríamos que establecer o que elegir pues la presentación de acuerdo al volumen que contiene cada uno de estos frascos que hay en el mercado. En este caso requerimos 64 mililitros la primera ocasión, que sería lo más apropiado. Pues bueno, dentro de las presentaciones al 20% hay un frasco de albúmina de 100 mililitros. ¿Sí? Con un frasquito es más que suficiente para cubrir esa cantidad de medicamentos, esa cantidad de albúmina que se le tendría que reponer. Va a sobrar, pero bueno, lo importante también se relaciona incluso a cuestiones hasta de costo, ¿no? Se le conviene al paciente comprar uno solo y cuestiones de este tipo, ¿no? Por supuesto, que sea fácil, hay que facilitar la administración. En la segunda situación, que se le tendría que administrar 140 mililitros, ¿qué se podría hacer? Pues se puede considerar un frasco de 100 mililitros más uno de 50 mililitros que también estaba disponible ahí. Y con eso, pues también sobra un poco, pero se cubre perfectamente bien el requerimiento. Y finalmente, para administrar 87 mililitros, podemos elegir también el frasco de 100 mililitros. Y con eso sería suficiente para cubrir estos requerimientos. Entonces ahí está la resolución de ese segundo problema. Pasamos al tercer ejercicio que dice, se tiene una solución para administración intravascular de 1000 mililitros, ¿sí? Total. Y está compuesto por varios fármacos. Cada uno viene expresada la concentración de manera diferente, pero bueno, ahí está. Dice, para el fármaco A viene una concentración de 55%, fármaco B 70%, fármaco C viene ya expresada en una concentración un poquito diferente que dice 1 en 10.000
el fármaco D, 63 microgramos por mililitro, y el fármaco E, 12 microgramos por mililitro. Dice que se inicia la administración de la solución a un paciente, pero se tiene que suspender por los efectos adversos que le ocasiona cuando se han administrado 630 mililitros. Entonces nos pregunta cuántos miligramos de cada uno de estos fármacos se le logró administrar al paciente, ya que no se le administró el litro completo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como nos está preguntando cuántos miligramos, tenemos que convertir cada una de estas situaciones a miligramos o expresar esta concentración en miligramos. Bueno, entonces tenemos el primero que dice que son 55%. Habíamos dicho en el ejercicio anterior que si no tenemos mayor información, asumimos que son gramos por cada 100 mililitros. Es decir, tenemos 55 gramos por cada 100 mililitros. Aquí sí necesitamos convertirlos a gramos, por lo tanto decimos que los 55 gramos es igual a decir que son 55 mil miligramos por cada 100 mililitros. ¿Y qué podemos hacer? Todavía podemos simplificar un poco esta concentración y decir 55,000 entre 100 nos da un total de 550 miligramos por mililitros. Entonces aquí ya tenemos nuestra concentración, 550 miligramos por mililitro. Siguiente fármaco. Tenemos una concentración del 70%, hay que hacer lo mismo. Decimos, tenemos 70 gramos por cada 100 mililitros, lo cual es igual a decir que tenemos 70,000 miligramos por cada 100 mililitros. Y podemos simplificarlo pues un poquito más y decir 70,000 entre 100 es igual a 700 miligramos por cada mililitro. Entonces ya tenemos la otra concentración, 700 miligramos por mililitro. La siguiente concentración es una concentración en razón. Este tipo de concentraciones que nos dice, por ejemplo, 1 en 10, 1 en 100, 1 en 1000, 1 en 10,000, o también hay concentraciones en razón que pueden venir, por ejemplo, 1 en 5, 1 en 8, etc. Nos hacen referencia a que se toma, por ejemplo, cuando hablamos de 1 en 10, tenemos una cantidad específica, un volumen, por ejemplo, de una sustancia madre, o de una solución madre, perdón. Y entonces estaríamos considerando que esta solución madre se tomó solamente una parte de 10 en las que estaba dividida. ¿Sí? No soy muy buena para dividirlo ahorita rápido. 1, 2, 3, 4. Y entonces, ahí está, 10 partes. Y entonces tendríamos que tomar una de estas partes. ¿Sí? Pasamos al fármaco C, que viene a una concentración de 1 en 10,000. Esta concentración se llama una concentración en razón. Y este tipo de concentraciones se expresan, por ejemplo, así como está esta, ¿no? 1 en 10, 1 en 100, 1 en 5, 1 en 8, 1 en 1000, etc. 1 en 10,000, etc. ¿A qué se refiere esto? Bueno, para las concentraciones en razón implica que había una solución madre de la cual se toma una parte. ¿Qué parte? Bueno, eso
depende de quién está haciendo la disolución, se toma una parte, se extrae una cantidad X y a esa parte se va a diluir pues agregando las partes iguales, ¿sí? Semejantes a las que se tomaron hasta crear o hasta generar 10 veces pues más esa cantidad. Es decir, si se tomó 1 mililitro, ¿sí?, de esta solución madre, se le va a agregar a este mililitro 9 mililitros más para que se constituya entonces las 10 partes completas, ¿sí? Esto, pues les digo, va a depender mucho de, para empezar, cuál es la concentración de la solución madre y va a depender mucho pues de qué tanta cantidad se tomó de esa solución madre. Entonces, bueno, tendríamos que tener más información. Sin embargo, también hay algunas reglas a esto, que nos dice que cuando no se nos da o no se nos proporciona realmente esta información, nosotros también podemos asumir algunas otras partes de la información. Podemos nosotros considerar entonces que estamos hablando que la parte que está antes de los 2 puntos se refiere a cuántos gramos y que después de esos 2 puntos estamos hablando de mililitros. Entonces nos está diciendo cuántos gramos del soluto hay sobre cuántos mililitros. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, nos dice que tenemos 1 gramo por cada 10,000 mililitros. Así es como se puede interpretar este tipo de concentración. Les vuelvo a repetir, siempre y cuando no tengamos más información, siempre y cuando no se nos esté hablando de una solución madre. Esto de las soluciones madres son más utilizadas pues en química. La verdad es que en medicina y en farmacología muy pocos se utilizan y son muy pocos los fármacos que vienen expresados en concentraciones de este tipo. Pero por si alguna vez se topan algo así, pues sepan a qué se refiere o cómo lo pueden interpretar. Bueno, entonces habíamos dicho, para este problema tenemos 1 gramo por cada 10,000 mililitros. Nos está pidiendo miligramos, entonces podemos decir que tenemos 1000 miligramos por cada 10,000 mililitros. Ahí está nuestra concentración. Todavía podemos nosotros pues simplificarlo un poco más. Podemos decir 1000 entre 10,000 pues nos va a dar un total de 0.1 miligramos por mililitro. Y ahí tenemos ya nuestra concentración, 0.1 miligramos por mililitro. Y nos faltan las dos últimas concentraciones, que en realidad pues son muy sencillas porque vienen expresadas en microgramos por mililitro, pero pues nos sigue pidiendo miligramos. Entonces eso implica que son cantidades bastante pequeñas, ya que 1 miligramo es igual a 1000 microgramos. Entonces solamente tenemos que hacer una pequeña regla de 3 y decir que tenemos 63 microgramos, entonces 63 por 1, 63, entre 1000. Y son 363 miligramos, 0.063 miligramos por mililitros. Con la siguiente vamos a hacerlo lo mismo, pues también viene expresado en microgramos por mililitro y nos dice que tenemos 12 microgramos por mililitro. Entonces vamos a multiplicar 12 por 1, 12 entre 1000, lo cual nos da 0.012 miligramos, es decir, 0.012 miligramos por mililitro.
Bueno, ya tenemos esa primera parte, entonces ahora debemos de resolver la otra, que dice que le pasaron 630 mililitros de la solución al paciente y por lo tanto queremos saber qué cantidad de cada uno de los fármacos pues logró administrarse, ¿no? Entonces tenemos la primera concentración y dice que hay 550 miligramos por cada mililitro y al paciente se le pasaron 630 mililitros. 630 por 550 nos da un total de 346.500 miligramos. Y ahí está el primero. 346.500 miligramos. Del segundo fármaco dice que tenemos 700 miligramos por cada mililitro. A ese paciente se le administraron 630 mililitros. 630 por 700 nos da un total de 441.000 miligramos. Y entonces tenemos 441.000 miligramos del medicamento B. Fármaco C. Tenemos 0.1 miligramos por cada mililitro. Y se le administraron 630 mililitros. 630 por 0.1 miligramos nos da un total de 63 miligramos. Entonces fueron 63 miligramos que se le administraron del fármaco C. Con el D, 0.063 miligramos por cada mililitro y se le administraron 630 mililitros. 630 por 0.063 nos da 39.69 miligramos. Y finalmente con el fármaco E, que son 0.012 miligramos por cada mililitro y se le administraron 630 mililitros. 630 por 0.012 miligramos son 7.5 miligramos. Y listo, ahí está resuelto ese tercer ejercicio. Y resolvemos el último ejercicio que dice que a un paciente de 86.3 kilogramos se le administra de manera local 7.5 mililitros de un medicamento que contiene lidocaína al 2% y epinefrina al 1 en 200.000. Y que este medicamento viene en la presentación de 50 mililitros. Dice también que la dosis máxima para la lidocaína en un día es de 7 miligramos por kilogramo de peso y la dosis máxima para la epinefrina son de 5 miligramos también en un solo día. Y la pregunta es entonces cuántos miligramos recibió de cada uno, de lidocaína y de epinefrina, y cuál es el volumen máximo que le podríamos administrar a ese paciente en caso de que no tuviéramos los efectos esperados con esa dosis de 7.5 mililitros. Bueno, vamos a empezar convirtiendo nuestras unidades o nuestra concentración a una concentración en la que sí podamos expresar los miligramos para que podamos resolver esa primera pregunta de cuántos miligramos le logramos administrar. Para la lidocaína, que viene o se expresa al 2%, entonces tenemos que son 2 gramos por cada 100 mililitros, lo cual es igual a decir 2.000 miligramos por cada 100 mililitros, lo cual
es igual a decir 20 miligramos por cada mililitro. Esa es la concentración, entonces, para la lidocaína. Vamos a ponerla aquí en rosita. 20 miligramos por mililitro. Para la epinefrina, que viene 1 en 200,000, entonces decimos que tenemos de este lado 1 gramo y del otro lado tenemos 200,000 mililitros, lo cual es igual a decir que tenemos 1000 miligramos en cada 200,000 mililitros. 1000 entre 200,000 nos va a dar un total de 0.005 miligramos por mililitro. Y entonces ya también tenemos la concentración en miligramos de la epinefrina. Y entonces si podemos resolver la primera parte, que dice cuántos miligramos se le administraron, pues hacemos entonces una regla de 3. Tenemos 20 miligramos en cada mililitro y le hemos administrado 7.5 mililitros. Solamente la resolvemos. 7.5 por 20 entre 1. Solamente lo resolvemos y decimos 7.5 por 20, 150 entre 1, 150 miligramos. Ahí está la primera entonces. Resuelta 150 miligramos de lidocaína. El segundo. Decimos entonces tenemos 0.005 miligramos por cada mililitro y le hemos administrado 7.5 mililitros. Entonces, ¿cuántos miligramos son los que se le administraron? 7.5 por 0.005 miligramos nos da a 0.00350 miligramos. Entonces ahí está, de lidocaína. 0.0375 miligramos de epinefrina. Y listo, ya está resuelto el primero. Viene la otra parte que nos pregunta entonces cuál es el volumen máximo que podría tolerar ese paciente. Bueno, para poder resolverlo tenemos que considerar entonces cuál es la dosis total que ese paciente puede recibir, cuál es la dosis máxima que ese paciente puede recibir. Y entonces vamos aquí a este dato, nos dice que son 7 miligramos por cada kilogramo de peso y mi paciente pesa 86.3 kilogramos. 86.3 kilogramos por 7 nos va a dar un total de 604.1. Entre 1, 604.1 miligramos. Esta es la dosis máxima de la lidocaína. ¿Sí? Entonces aquí vamos a anotarla para que no se nos pierda. 604.1 miligramos de lidocaína. También tenemos que saber cuál es la dosis máxima de epinefrina. Y nos dice aquí la información que son 5 miligramos al día, es decir, de epinefrina
pues 5 miligramos al día. No tenemos que calcularla, pues esa dosis no viene expresada en miligramos por kilogramo, solamente son 5 miligramos en un 24 horas que se pueden tolerar para un adulto promedio. Y entonces hay que ver cuál es el volumen de cada uno que puede tolerar. Y por lo tanto vamos a delimitar ese volumen con el primero que alcancemos, pues es un solo medicamento y se administran ambos fármacos al mismo tiempo. Entonces, el que tenga un límite, pues vaya, más fácil de alcanzar, es el cual vamos nosotros a considerar ese volumen máximo, el tope del volumen que le podemos entonces estar administrando al paciente. Empezamos por la lidocaína. ¿Cuál es el volumen que puede tolerar? Pues vamos a considerarlo de acuerdo a la concentración. Nos dice que tenemos 20 miligramos por cada mililitro y nosotros podemos administrarle a ese paciente hasta 604.1 miligramos. ¿Cuántos mililitros son los que puede tolerar? Pues 604.1 por 1 entre 20 y nos va a dar un total de 30.2 mililitros. Ese es el volumen máximo de la lidocaína. Aquí lo vamos a poner, lidocaína, 30.2 mililitros. Hay que también saber cuánto podría tolerar ese paciente de epinefrina. Y entonces decimos que tenemos 0.005 miligramos por cada mililitro, pero nosotros podemos administrar hasta 5 miligramos. 5 por 1, 5, entre 0.005 miligramos nos va a dar un total de 1000 mililitros. Es decir, para la epinefrina podemos nosotros administrar hasta 1 litro sin que al paciente pues le pase ya efectos tóxicos, podríamos decir, o letales. Entonces, ¿cuál me limita antes si yo tengo un solo medicamento? Pues evidentemente a los 30.2 mililitros yo ya alcancé la dosis máxima de la lidocaína que puede tolerar mi paciente. Podría seguir administrándola hasta llegar al litro y prácticamente con respecto a la epinefrina, pues podríamos decir un área segura todavía para administrarlo, pero el tope se dio antes con 30.2 mililitros. Entonces, el volumen máximo que le podemos administrar a este paciente son 30.2 mililitros. Bueno, chicos, pues esa es la resolución de los ejercicios. Yo quiero pensar que sí los pudieron resolver adecuadamente. Apenas voy a revisar los que me enviaron. Pero, bueno, yo supongo que el grupo que está conmigo en el laboratorio lo pudieron resolver. Ya habíamos, pues, trabajado con unos ejercicios muy, muy similares. De hecho, no recuerdo si alguno era exactamente igual, pero bueno, seguramente lo pudieron resolver. Y los otros dos grupos, pues, también en su laboratorio habrán visto ya un poco de posología. Y pues espero no les haya costado mucho trabajo resolverlo, pero por si había alguna duda, pues lo tuvieran ahí pues en video, ¿no? El ejercicio ya resuelto. De todos modos, chicos, si hay dudas que expresar, lo dejan aquí como en una forma de comentario, aquí en la misma tarea, en la misma actividad, para que lo podamos resolver, ¿sale? Bueno, chicos, pues eso es todo lo que había que mostrarles de esta tarea, de esta actividad.